Shalom, Javerim. Les habla Rab Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque estamos en una semana nueva y habiendo semana nueva tenemos una nueva Torah. Esta Torah es la que nos da en realidad la fuerza, ¿cierto? La fuerza, la valentía, el empuje para continuar, para seguir, esperando siempre en nuestra vida la realización de los sueños que Dios tiene para con nosotros. Así que damos gracias al Eterno porque tenemos una semana más. Y esta semana tenemos la Parashá Shmot. Este es el segundo libro escrito por Moshe Rabenu. Y, y aquí comienza, ¿cierto?, en forma más directa la operación de Geulah, ¿cierto?, de rescate, de redención por parte del Santo Bendito es para con los hijos de Israel. Y se encuentra en el Sefer Shemot, en el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. La Haftará, la sección de los profetas, se encuentra en el Sefer del Navi Yirmiyahu, capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, verso 3. Recuerden siempre de que ahí se trata de, de buscar la conexión, ¿cierto? Una conexión normalmente conceptual entre el, entre el pasaje, ¿cierto?, de los profetas y el pasaje de la Parashá. La Parashá siempre es de los 5 libros, de uno de los 5 libros de Moshe Rabenu. La Haftará es de los profetas. Capítulo 1, verso 1, Sefer Shemot dice: Be'el Shemot Bnei Israel, Abai, Mitzrayma, et Yaakov, Ish u Beito Bau. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada uno vino con su familia. Y después viene, ¿cierto?, Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulun y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y fueron todas las almas que salieron del lado, acá dice del lado o por parte de Jacob, 70 almas. Y José estaba ya en Egipto. Dice acá: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se reprodujeron y se multiplicaron y fortalecieronse más, y llenóse el país de ella. Y se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no conocía a José. No vamos a dejar hasta ahí. ¿De qué se trata esto? Miren, en la primera, bueno, a guisa de, ¿cierto?, de ubicarnos, de contextualizar, en la primera aliá tenemos los nombres de las personas que bajaron, ¿cierto?, con nuestro padre Jacob a Mizraim. Ya aquí dice Mizraima, pero es por un tema gramatical que no voy a explicar ahora. Y este es el inicio. Aquí parte la esclavitud, ¿ya? Esto está conectado con la parashá anterior, ¿cierto? Dos parashot anteriores, cuando nuestro padre Jacob no quería descender a Egipto, y el Eterno, ¿cierto?, se le aparece en sueño, le habla y se desciende, porque yo voy a descender contigo y voy a volver a subir cuando tú te mueras. Esa es la primera liga. En la segunda nace Moshe, ¿cierto? Es escondido en una cesta para burlarse del edicto de Faraón, de darle muerte a todos los niños, a los varones hebreos, ¿cierto?, los bebés hebreos. Y al ser escondido en una cesta, cae en manos de la hija de Faraón y llega a palacio. La verdad es que no podía estar más seguro en otro lugar que en palacio. La tercera liá, Moshe ya es grande, huye a Madián debido a un altercado que tuvo con un egipcio y le dio muerte. La cuarta liá, Hashem llama a Moshe y le explica todo lo que quiere hacer, el plan, qué sé yo, muy entusiasmado. En la quinta liá, Moshe reúne a sus hermanos, tiene un encuentro ya con su pueblo, reúne a sus hermanos, ¿cierto?, y a los ancianos de Israel. En la sexta alía ya es enviado a hablar con Faraón. Moshe se encuentra con Aarón y van juntos, ¿cierto? Dicho sea de paso,
la tribu de Leví no fue esclavizada, ¿cierto?, por un decreto de José. Así es que esto explica por qué Moshe y Aarón entraban y salían de la presencia de Faraón sin problema, mientras todas las demás, los demás, las demás tribus estaban trabajando en realidad. Y en la séptima alianza, séptima y última alianza, Moshe y Aarón hablan con Faraón y se les aumenta la carga, ¿ya? Ese es el panorama en general. Hay mucho material aquí donde sacar un comentario, pero me quiero centrar en esta oportunidad eh, en el tema de la identidad. Aquí hay un tema claro de identidad, ¿ya? Somos una mezcla de identidades. Eh, en la en la tercera aliada, ¿cierto? Cuando dice, y salió Moisés ya crecido, ¿cierto? Eh, en Palacio de Faraón, salió a ver a sus hermanos, eh, que todos piensan, ¿cierto? Que salió a ver a los hebreos. Me gusta más el comentario de Ibn Ezra, que dice que él salió a ver a sus hermanos, no a los hebreos, sino a los egipcios. Eh, Hashem, ¿cierto?, hace que Moshe reciba una educación en palacio, que se comporte como se debe comportar uno en palacio, que se pueda, ¿cierto?, acostumbrar a la forma de vida de un príncipe, ¿cierto?, a las reglas, a las normas, a las disciplinas, a la disciplina. Conversaba ayer con un joven y le decía que, bueno, yo estoy convencido de eso en todo caso. Yo creo que nuestros problemas generalmente no son ciertos problemas de pecado en sí, sino que el problema nuestro es nuestra indisciplina. O sea, nosotros no somos ordenados, eh, no tenemos, no tenemos patrones ordenados de conducta, ese es nuestro problema, ¿ya? Y aquí el Santo Bendito, si nosotros nos fijamos bien, el Santo Bendito lo separa, Él lo segrega de todos los demás. ¿Y saben para qué? Para que aprenda a mandar. Primero, y como muy bien dicen por ahí, ¿cierto? Para que aprenda a obedecer y después que aprenda, ¿cierto?, a, eh, a mandar. Si bien es cierto, él, ¿cierto?, como explica el Rambani, Nachmanides, si bien es cierto, él tenía, se nota ¿cierto?, en sus acciones, él tenía mucha empatía con los hebreos. Pero cuando dice sale a ver a sus hermanos, ¿cierto? Y Venezuela dice, no, son sus hermanos los egipcios, no son los hebreos. En realidad todavía no hay una identificación con los hebreos. ¿Se fijan ustedes? Entonces, hay aquí una mezcla de identidades. Primero, cuando él, ¿cierto? Cuando él crece en palacio, él crece como un egipcio. El libro de los Hebreos, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, ¿cierto?, nos da el detalle de que él fue enseñado en todas las artes y las ciencias de los egipcios. Una persona muy preparada para la ciencia y las artes que se conocían, ¿cierto?, en esa época. Recuerden ustedes que Egipto eh, era la, la crème de la crème, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Era un reino muy cosmopolita, era el centro del mundo, y manejar, ¿cierto?, a ese vasto imperio, la verdad es que no era una tarea muy fácil, en realidad, no era una tarea fácil. Entonces, el Eterno lo separa, el Eterno lo segregó, lo apartó, ¿cierto?, para que pudiera aprender a manejarse como hijo de faraón o como hijo de rey o como príncipe, ¿cierto? Entonces cuando él nace, él crece prematuramente, él crece en la casa de faraón y él crece, ¿cierto?, en todas las artes y las ciencias de los egipcios, ¿verdad? Su aspecto exterior era de un egipcio, pero su empatía lo hace actuar, ¿cierto?, como un hebreo. Es decir,
Externamente es una cosa, internamente es otra. Sin embargo, cuando huye, ¿cierto? En la aliada número 3, él huye a la tierra de Midian y se topa, ¿cierto?, con las hijas de Yitro. Las hijas de Yitro le dicen a su padre, ¿cierto? Un varón egipcio nos salvó. Es decir, él sigue teniendo un aspecto externo de egipcio, pero un cariz interno de hebreo. Y aquí me quiero permitir, ¿cierto?, un comentario en realidad. Y este comentario va por el lado de que puede que esto nos pase a todos, en realidad. Pero a nosotros nos pasa algo que es muy complicado de entender y que además es peligroso para nosotros. A nosotros nos sucede esto de la mezcla de las identidades, pero nos ocurre al revés. Es decir, que por fuera nosotros tenemos un aspecto de hebreos, en el sentido de que podemos usar kipá, ¿cierto? Un aspecto de judío. Podemos usar kipá, podemos usar talí, podemos usar los tzitzit, podemos decir las verajot, podemos hacer un montón de cosas. Pero internamente pensamos, nosotros pensamos como egipcios. Y ese es nuestro problema. Es decir, nosotros no pasamos por el proceso que pasó Moshe Rabenu, de ser segregado, de ser enseñado, de vivir separado. Él crece separado, ¿verdad?, de todos los demás. Y ese proceso nosotros no lo tenemos. Es decir, nosotros la mayor parte de nuestra vida la hemos vivido como egipcios, ¿verdad? Nosotros hemos nacido en un medio egipcio, con normas de conducta egipcias, con formas de pensar egipcias, y, ¿cierto?, echando mano al Brihadashá, que dice que nos tomó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz admirable. Nos encontramos en 24 horas, ¿cierto?, que estábamos en un punto, ahora estamos en otro. Y ahora tiene que partir este proceso, ¿cierto?, de desasimilación de la parte egipcia y de un adaptarse y adoptar, ¿cierto?, una forma de ser hebrea. ¿Te fijas ustedes? Entonces, las hijas de Yitro, ¿cierto?, dieron un informe respecto a su padre, respecto de lo que vieron. Un varón egipcio nos salvó. Si nosotros recordamos bien el tema, ¿cierto?, cuando el Nabi Shmuel, el profeta Samuel, fue a ungir, ¿cierto?, a hacer simijá, eso se llama simijá, del nuevo rey, por mandato del Eterno, ¿cierto?, del nuevo rey que iba a suplantar a Shaul, ¿cierto?, el rey Shaul, vio al hijo mayor y lo vio, ¿cierto?, fornido, bonito, grande, alto, con un muy buen aspecto, y él dijo: este es el rey. Las palabras del santo bendito son muy decidoras. Dice: tú ves lo que hay afuera, pero yo veo el interior de la persona. Este no es el rey. Ahora lo que dijo, lo que le dice el santo bendito al profeta Samuel no es nada del otro mundo. Nosotros no tenemos la capacidad de ver lo interior. Eso es secreto, eso lo ve solamente el Eterno. Y percibimos con nuestros sentidos, y nuestros sentidos son generalmente, ¿cierto?, engañosos. Y aquí también se va a dar esta dinámica. Según lo externo, para el profeta Samuel, el hijo mayor de Ishai, él era, ¿cierto? Él llenaba las cualidades del próximo rey. Según el Eterno,
estaba descalificado. El Eterno no se molestaría ni siquiera en decirle, déjeme el currículum, lo voy a llamar, porque no lo va a llamar, porque no le sirve. El Eterno vio el interior y no le sirve. El Eterno vio el interior de David y dijo, he encontrado un varón conforme a mi corazón, conforme a mi corazón. Y él era un mocosito, él era un mocosito, era un mozo, era un jovencito. Cuando pasa, ¿cierto?, la selección, ¿cierto?, y la descalificación de todos los hijos de Ishai, y el profeta le dice, ¿no tienen más hijos? Esa forma de contestar de Ishai nos enseña a nuestros sabios de bendita memoria, da para pensar de que él que no lo considera, bueno, y efectivamente no lo consideraba su hijo. Ishai siempre tuvo dudas de que David fuese hijo de él, ¿cierto? Y esto está explicado en la Mishnah, hasta el momento en que Samuel le dice, manda a buscar. Sí, me queda un conchito, ¿cierto? En Chile decimos un conchito, pero está ahí cuidando las ovejas y qué sé yo. Entonces, mándalo a buscar porque no nos vamos, yo no me voy de acá sin ungir al nuevo rey de rey. Entra el rey David, que era, como les digo, un mocito, un joven, un mocoso, y le dice, arrodíllate, hijo, arrodíllate. Él se arrodilla y de repente comienza a sentir que le cae aceite desde su cabeza y baja por su cara. Y se habrá preguntado, ¿qué es esto? ¿Qué salutación es esta? Como dijo Miriam en el Brija de allá. ¿Qué salutación es esta? Y el Eterno lo unge, el futuro rey de Israel, ¿cierto? Y lo llena de su Ruach HaKodesh. ¿Y por qué? Porque exteriormente no calificaba, pero interiormente Dios dijo, este es el rey. Este es el rey. Entonces, me llama la atención esta para allá, en este versículo, ¿cierto? El tema del aspecto y el tema de la identidad, pero el tema de lo interno, de lo interno. Nosotros no seremos juzgados, si bien es cierto, hay ciertos mandamientos que están en la categoría de testimonios, ¿cierto? Que me dice que me tengo que vestir de cierta manera, nosotros no vamos a ser juzgados mayormente por ello. Nosotros seremos juzgados por cómo hablamos, qué pensamos y cómo actuamos. Y ahí hay mucho trabajo que hacer en la forma en que nos comportamos, en la forma en la que actuamos. Si lo que exteriormente se muestra dice relación con lo que interiormente predicamos o no. Esa es la reflexión que les quiero dejar. Si nos fijamos bien, ¿cierto? En la tercera parasha dice que Moshe enterró al egipcio en la arena. Y después de eso él sale huyendo a la tierra de Midian, sin saber que en realidad él va corriendo al encuentro con Dios. Y nuestros sabios nos enseñan algo muy simple, pero también profundo, que en tanto nosotros no tengamos la firme decisión de enterrar al egipcio que nosotros llevamos dentro, enterrar al egipcio en la arena, nunca tendremos un encuentro verdadero con el Eterno. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Tov.